partes este sermón, versículo 1 al 5, la oración de Jesús por su glorificación. Y hablamos de la gloria de Cristo. La segunda parte de esa oración tan preciosa de nuestro Señor tiene que ver con la oración por sus discípulos, por los 11, específicamente porque uno era hijo de perdición, por los que el Padre le dio. Y la última parte del texto, del verso 20 al 26, vamos a predicar acerca de esa oración preciosa, la finalización de la oración preciosa de Jesús por los que han de creer por el testimonio de ellos, que nos involucra también a todos nosotros, aunque todo el pasaje nos involucra a todos nosotros. Así que vamos a orar al Señor y luego, puesto en pie, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Oremos. Bendito Señor y Salvador, te alabamos y damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, es precioso cantar a tu nombre, es preciosa las alabanzas que nosotros entonamos, Padre, que están basadas en textos bíblicos. Señor, cantamos textos de la palabra de Dios, pero es precioso también poder predicar tu palabra, poder escucharla, poder ver tu voz hablando, Señor, a nuestros corazones. Háblanos a través de estos textos de la palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Y como dice este texto que vamos a leer, santifícanos, Señor, como Cristo oró por nosotros, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, pedimos santidad a través de tu palabra para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si molesto a alguien con un poco de agua antes de comenzar. Gracias. Bien, puestos en pie, hermanos, vamos a leer de manera alternada los 19 versículos, ¿ya? Leo el primero, ustedes leen el segundo, y así, de manera antifonal. Bien, dice la Escritura: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que viste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, ya hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo he cerrado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Precioso texto de la palabra de Dios, hermanos. Tomen asiento. ¿Te imaginas tú que en medio de necesidades, de problemas, de tus preocupaciones, de tus ansiedades, de tus dificultades, te llame el rey de Inglaterra? Te dé una llamada preocupado por ti, diciendo: oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesitas? He sabido que estás mal. Necesito saber cómo estás. Sería algo inimaginable para nosotros, ¿cierto? Que simples mortales como nosotros, que no tienen ningún contacto con la realeza, ¿cierto?, nos llame para saber de nosotros, porque está preocupado de nosotros.
Entonces es impensable eso. Bueno, algo parecido, pero en un grado superlativo, es pensar en el texto de Juan capítulo 17. El Rey de Reyes y Señor de Señores está orando por sus discípulos. El Señor Jesucristo está orando por nosotros. Él está intercediendo ante el Padre por los creyentes, por los que el Padre le dio horas antes de pagar el precio de nuestra maldad. Hermanos, si usted lee la oración modelo, la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? La oración del Sermón del Monte, esa oración no es una oración que Jesús oró. Es una oración que Jesús enseñó a sus discípulos, un modelo de oración para que siguieran los parámetros de cómo nosotros debíamos orar. Cristo no iba a pedir al Padre, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cristo nunca ha pecado, nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Fue un modelo de oración que nos dejó para nosotros. Esta es la oración que nosotros vemos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él la hizo al Padre. Una oración del Hijo de Dios, como dijimos la semana pasada, de la segunda persona de la Trinidad hacia el Padre Celestial, hacia la primera persona de la Trinidad de Dios. Qué oración tan tremenda, hermanos. Qué tremendo texto el que nosotros estamos leyendo de la palabra de Dios. Por eso, como les decía la semana pasada, algunos comentaristas le llaman el lugar santísimo, porque es la presencia de Dios, el Dios Trino, teniendo comunión entre sí. Una conversación intratrinitaria. Y Él está intercediendo, está orando como sacerdote por nosotros, horas antes de morir en la cruz. Hermanos, nosotros cuando abrimos las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, estamos frente a la palabra de Dios. Es por eso que debemos tener la mayor reverencia ante la Escritura. Esta es una oración reverente. Es algo maravilloso, hermanos. Dios el Hijo orando a Dios el Padre. Dice Ryle, comentando este pasaje, J.C. Ryle, un tremendo comentarista de los Evangelios, dice: esta fue una oración después de un sermón. Jesús había estado hablando con sus discípulos. Una oración después de un sacramento. Él había establecido la cena del Señor. Una oración familiar. Una oración de despedida. Una oración antes de un sacrificio. Una oración que ejemplificaba la intercesión de Cristo, dice Ryle. Tenemos aquí la única oración larga del Señor Jesús, de la que el Espíritu Santo ha considerado oportuno dejar constancia para instrucción nuestra. Sabemos que oraba con frecuencia, ¿cierto? La Biblia dice en muchos pasajes que Él pasaba noches enteras orando. Pero esta es la única oración que se documenta, que se registra. Tenemos muchos de sus sermones, parábolas y conversaciones, pero solo esta oración del Señor. Solo esta oración de Jesús. Tenemos aquí la oración de alguien que habló como jamás hombre alguno había hablado, dice Ray. La oración de la segunda persona de la Trinidad al Padre. La oración de alguien cuyo oficio en calidad de sumo sacerdote es interceder por su pueblo. Presenciamos una oración del Señor Jesús en una ocasión especialmente señalada. Justo después de la cena del Señor, justo después de un extraordinario sermón, justo antes de la traición y crucifixión, justo antes de que los discípulos le abandonaran y huyeran, justo antes del final de su ministerio terrenal. Dice Ryle, tenemos aquí una oración repleta de expresiones particularmente profundas, insondables. Hasta el más sabio de los cristianos reconocerá que siempre hay cosas que no puede entender plenamente. Y hermanos, estamos hablando de lo revelado, predicando este texto de la palabra de Dios, pero no podemos profundizar en todo lo que significa esta oración. Es la oración del Hijo de Dios al Padre Celestial. Como dije, es una oración que hemos dividido en 3 partes. Podríamos haberlo hecho en más sermones, pero quise hacer esta división un poco marcada, que Jesús ora por esa glorificación, por ese momento en que Él iba a morir por nosotros, y con un propósito de dar vida eterna a todos los que el Padre le dio. Hoy vamos a ver la oración que se centra en los discípulos específicamente. Aunque se aplica también a nosotros, y la vamos a aplicar el sermón a nosotros hoy día, es una oración por los 11, por los que se quedaban ahora que Él partía al Padre. Entonces, en los versos anteriores, Cristo dijo que Él iba a dar vida eterna a todos los que el Padre le dio. Pero ahora va a decir que les daría a conocer al Padre a estos discípulos. Él va a manifestar todo lo que hizo durante su ministerio, que Él les dio a conocer al Padre y lo que ellos hicieron, cómo ellos respondieron a el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a lo que Él les enseñó.
Entonces lo primero que veremos el día de hoy, hermanos, es lo que Cristo menciona que recibe del Padre. O sea, sus discípulos. Él recibe de su Padre a sus discípulos. En el capítulo 13, nosotros pasamos por ahí ya, comienza diciendo Juan, el evangelista, en el capítulo 13, que Jesús amó a sus discípulos y los amó, dice, hasta el fin. Qué precioso es ver el amor de nuestro Señor Jesucristo por los suyos durante todo su ministerio. Como decía Riley en la citación, Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Sabía que Pedro le iba a negar. Jesús sabía ya que sus discípulos le iban a abandonar, pero Él estaba orando por los suyos. Entonces es hermoso ver que el amor de Dios por nosotros, hermanos, es incondicional. A veces le hemos fallado, a veces le hemos traicionado, le hemos negado, pero el Señor sigue amándonos con un tierno amor, porque su amor es inmutable. Su amor no es emocional como el nuestro. Su amor no es que si estoy bien, lo amo, si estoy mal no lo amo, si me miró feo no lo amo, si me miró bien lo amo. El amor de Dios no es así, porque Dios no tiene pasiones como las nuestras. Dios es impasible. El amor de Dios es perfecto. Imagínense un Dios con un amor humano, con un amor como el nuestro. Es por eso que me molesta cuando la gente pone a Dios como el viejito pascuero, como el Winnie the Pooh, como el cariñosito. No, Dios ama con un amor inmutable. Y ese amor es santo, es justo, es bueno. Él condena el pecado. Él es justo contra el pecado. Pero Él ama incondicionalmente también. Y Él amó a sus discípulos hasta el fin. Hermanos, es tan grande el amor de Dios por nosotros, que eso se refleja en esta oración de Juan capítulo 17. Y para poder entender esto, nosotros tenemos que ir a la eternidad. Tenemos que ir al principio. Hermanos, lo que me parece hermoso de esto es que sin querer queriendo, como dice el chavo, todo esto se ha mezclado, las enseñanzas del día jueves, del pacto y de Cristo el mediador, con este texto de Juan capítulo 17 se ha complementado. Y ya saben lo que significa el pacto de redención, los que han venido a los estudios del jueves. Entonces tenemos que ir a la eternidad y ver ese pacto de redención, ese pacto eterno, donde Dios el Padre le da a su Hijo Jesucristo un pueblo incontable, para que Él muriera por ellos, para que Él pagara el precio de la maldad de su pueblo. Él iba a dar su vida. Y mire cómo le llama en varios versos de este texto. En el versículo 2, el Señor le dice: como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, está hablando de que en esa eternidad, antes de la fundación del mundo, en ese plan intratrinitario, en ese pacto de redención, en ese acuerdo que hizo el Dios Trino, el Padre le dio a su Hijo un pueblo. El Padre le dio a su Hijo a sus discípulos. El Padre le dio a su Hijo a su iglesia. Y Cristo le llama a los que me diste. O sea, yo les voy a dar vida eterna a todos ellos. ¿Cómo? Bueno, a través de mi muerte, a través de mi sacrificio, a través de la hora de mi glorificación, como Él ya viene diciendo. Versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Nuevamente dice el Señor, versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Nuevamente dice: guárdalos en tu nombre. Versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, nuevamente dice el Señor Jesús, yo los guardé. Imagine el Señor Jesús haciendo esta oración y repitiendo constantemente: a los que tú me diste, Padre, que eran tuyos y tú me los regalaste, tú me los diste a mí. Y versículo 24, que lo veremos la otra semana, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. O sea, ¿qué está diciendo este texto? Bueno, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los discípulos de Dios, son un pueblo que el Padre le ha dado en la eternidad a su Hijo. Y esto va en concordancia con todo lo que enseñamos y creemos, que Dios nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. Esto va de acuerdo con la doctrina de la elección. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos llamó.
en un momento de nuestras vidas a su gracia, a su gloria, pero nosotros somos un pueblo que el Padre le ha dado a su Hijo, es la eternidad. ¿Te das cuenta la dimensión de eso? ¿Cuán grande es eso? Es pensar en que tú y yo estamos planificados desde antes que el mundo fuese. Y no es para decir, oye, mira qué importante soy, sino para dar tanta gloria a Dios porque Él pensó en esta insignificante criatura antes de la fundación del mundo. Los que me diste, sus discípulos, que el Padre le dio para que Él los salvara. Somos, hermanos, somos el regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. El regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Recuerda en Juan capítulo 6, pasamos por ahí también, un texto conocido, el versículo 37, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da. ¿Recuerda? Juntémoslo con esto. ¿Quiénes son los que el Padre le dio? Su pueblo. Sus discípulos, su iglesia. Cristo dijo en el verso 37 del capítulo 6, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, todos los hijos de Dios que están destinados desde antes de la fundación del mundo, vendrán a Cristo. ¿Saben por qué tenemos que predicar el Evangelio, hermanos, con fuerza? Hoy día muchos van a ir a evangelizar a las 5, ¿cierto? A las 5 de la tarde. Yo tengo que ir a Quillón, así que no voy a poder estar. Pero predique con fuerza. Predique sin temor. Hable del Evangelio, acérquese a las personas. Porque todo lo que el Padre le dio a Cristo vendrá a Él. Eso nos da seguridad de que mucha gente se va a salvar. De que todavía queda pueblo de Dios. De que todavía hay gente que tiene que venir a Cristo. Si no, Cristo vendría por nosotros. La iglesia aún no se ha completado. El pueblo de Dios aún no ha alcanzado su plenitud. Por lo tanto, predica el Evangelio. Porque no podrán creer sin haber quien les predique. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, yo le resucitaré en el día postrero. O sea, y aquí unimos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios elige de antes de la fundación del mundo. Él los traerá, pero el hombre voluntariamente va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Juan capítulo 10, texto conocido también, versículo 27, mis ovejas. ¿Recuerdan cuando Jesús habló de sus ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren lo que dice ahora, mi Padre que me las dio. Nuevamente Jesús dice en Juan capítulo 10, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, estamos en la mano del Padre y en la mano del Hijo. ¿Qué manos más seguras, hermanos? ¿Quién va a caer de esas manos tan poderosas? Si nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, en este regalo que Dios el Padre le hizo a Dios el Hijo, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros, hermanos. Somos más que bendecidos en ese regalo que el Padre le hizo a su Hijo Jesucristo. Pero el que recibe la gloria es Dios, no nosotros. No nosotros, Él es el que recibe la gloria. Somos privilegiados de ser hijos de Dios, hermanos. Somos muy privilegiados. Y como dije, eso nos debe motivar a predicar el Evangelio, porque los que el Padre le dio a Cristo, vendrán a Él. Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los elegidos de Dios? A ver, ¿cómo sabemos quiénes son el pueblo de Dios, los que el Padre le dio a Cristo? Porque ¿qué van a hacer ellos? Van a venir a Él. Van a venir a Él. El que a mí viene, dice Cristo. Ahí está la responsabilidad del hombre. Él va a venir en arrepentimiento y fe. Él va a creer en Cristo. Él va a depositar su fe plenamente a Él. Y eso evidencia de que es uno de los que el Padre le dio a Cristo. El que a mí viene, y Cristo dice, yo no le echo fuera. Entonces, hermanos, somos los que el Padre le dio a Cristo. Gózate en eso. Piensa toda la semana en eso. Tú eres uno de los que el Padre le dio a Cristo, para honra y gloria de su nombre. Ahora, ¿qué Cristo dice de sus discípulos? Bueno, Cristo dice en estos versículos, versículo 6 dice que Él les manifestó el nombre del Padre a ellos. Yo les manifesté tu nombre. ¿Cierto? Cristo les habló. Y Cristo les dio a conocer al Padre. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí, Juan capítulo 14.
¿Se da cuenta de toda la doctrina de la salvación que está ahí sumergida en el Evangelio de Juan? Es precioso este Evangelio que hemos estado estudiando, hermanos. Entonces, Él le manifestó el nombre del Padre. Les comunicó las palabras del Padre, también dice el verso 8. Los guardó, versículo 12, mientras Él estuvo en el mundo. Note todo lo que hizo Cristo. Les comunicó las palabras como profeta, ¿cierto? Les guardó mientras estuvo con ellos y les manifestó el nombre del Padre. Les dio a conocer al Padre. Como dice Juan capítulo 1, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Ahora, Cristo dice que estos discípulos verdaderos, estos discípulos que son los que el Padre le dio, que Cristo ha manifestado su nombre, los ha guardado, les ha comunicado las palabras del Padre, tienen ciertas características. Responden a estas palabras, a este mensaje que Jesús les dio. ¿Cuáles son las respuestas que evidencian a estos discípulos del Señor, a estos que el Padre le dio a Cristo? Primero, número 1, ellos reciben y guardan la palabra. Eso es lo que dice Cristo. Ellos reciben y guardan la palabra. Versículo 6. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué dice? Y han guardado tu palabra. Están ahí, ¿cierto? En el texto. Y han guardado tu palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. ¿Qué hicieron ellos con esas palabras? Las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea, ellos reciben y guardan la palabra. Esto implica creer en Cristo. Los verdaderos discípulos del Señor creen en Cristo, reciben esa palabra que se hizo hombre. Recuerden que explicamos eso el jueves pasado, que Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios que se hizo hombre. Para recibir la palabra de Dios, ellos tienen que creer en la palabra hecha carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces los discípulos tenían que evidenciar fe en el Señor. Hermanos, no hay punto intermedio con respecto a la doctrina de Cristo. Lo hemos hablado una y otra vez, lo hablamos el jueves con respecto a Cristo y el mediador, que la doctrina de Cristo para nosotros es de vital importancia. Si alguno no cree en la doctrina de Cristo, él no es mi hermano en Cristo. Por eso nosotros nos llamamos hermano en Cristo en los testigos de Jehová, ¿cierto? Nos llamamos hermanos en Cristo a los solo Jesús, porque no son nuestros hermanos. Ellos necesitan a Jesús. Ellos necesitan escuchar el verdadero evangelio, que solo Cristo puede dar salvación. Cristo es el eterno Hijo de Dios. Y eso enseña la Biblia tajantemente. El que no crea eso es un hereje. El que no crea eso es un mentiroso. De hecho, dice segunda de Juan, versículo 9, que el que no crea en la doctrina de Cristo es un anticristo. Así de tajante es la palabra de Dios respecto a esta doctrina vital para nosotros. Entonces, una persona que no crea en Cristo como el Hijo de Dios, que no crea que Cristo es divino y humano, entonces no puede ser un creyente verdadero. No puede ser salvo, porque la salvación viene a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo significa creer en su deidad. Significa creer que es igual a Dios en atributos, en esencia, porque es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Quien no crea en Cristo está perdido. Quien no crea en Cristo está sin esperanza. Por eso no creemos, ¿no? Que hoy día en el mundo mundo relativo que vivimos hoy día, y que todos señalan tener la verdad, dicen, no importa dónde vayas, pero tú que busques lo espiritual, ¿cierto? Porque ni siquiera menciona Dios. Que busques lo espiritual, que tu alma esté bien, que busques... Hermano, eso es una mentira que te lleva al infierno. Es una mentira. La persona solamente puede ser salvo a través de Cristo. Los apóstoles dijeron, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el hombre puede ser salvo a través de Cristo. Y no hay esperanza fuera de Él. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y quien esté fuera de Cristo está perdido. Los discípulos verdaderos reciben y guardan la palabra. Tal como es enseñada. No es que esto sí y esto no. No es que esta parte de la Biblia sí, pero esta no la creo. No, reciben y guardan toda la palabra de Dios. El cristiano será un hombre, una mujer de la palabra de Dios. Sus pensamientos están empapados de ella. Su forma de hablar reflejará que él cree esa palabra. La conoce, la honra, porque es la palabra de Dios. Y sus acciones darán cuenta de que vive según esa palabra.
habla y vive según la palabra y la cree con todo su corazón. Quien rechace la palabra de Dios está rechazando a Dios. Yo no puedo decir te creo a ti, pero no a lo que tú dices. No puedo. Sería una contradicción. Tú no puedes decir yo creo en Cristo, pero no en su palabra. No en la Biblia. Sería contradictorio. Porque si crees a Cristo, tienes que creer a su palabra. Y un verdadero discípulo cree a su palabra. Entonces reciben y guardan la palabra, han conocido, han creído en Cristo. Versículos 7 y 8 también dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, los verdaderos discípulos creen en Cristo y contemplan la gloria de Cristo. Recuerden que Cristo en los versículos anteriores, en el sermón de la semana pasada, definimos lo que es la vida eterna. Cristo la define según el verso 4 o 5 y dice, ¿qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Quien conoce la vida eterna, conoce a Cristo, que fue enviado por el Padre. Entonces, no puedo decir Cristo es solo un profeta o un maestro de la moral, como dicen los musulmanes, o un simple ejemplo de vida. Ni tampoco puedo decir Cristo es un camino para llegar a Dios. Para un creyente poder ser salvo y evidenciar fe verdadera en Dios, tiene que creer que Jesucristo es el único camino de salvación. Que fuera de Él no tiene esperanza. Decir como Marta, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 11, cuando dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuál ha sido la confesión de fe del cristiano más antigua, bíblicamente hablando? ¿Cuál es la confesión de fe del cristiano que todo cristiano profesa? ¿Cuál es, hermanos? ¿Quién recuerda? Los textos bíblicos de salvación, donde más se repite. Jesús Pablo con el carcelero de Filipo. Felipe con el eunuco etíope. Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la declaración. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la confesión de fe del cristiano. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, dijo el eunuco. Bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la declaración de fe que todo cristiano verdadero debe confesar. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alguien que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único camino de salvación, está en muerte espiritual. Aunque crea en lo que sea, sin Cristo está perdido. Y no solamente tiene que creer en Cristo como un camino, sino en Cristo como el único camino. No hay otro. No hay otra opción. Es la única puerta que nos lleva al Padre. Entonces eso es lo que dice el Señor. ¿Qué más dice de sus discípulos? Nos dice también que estos discípulos son distintos al mundo. Están en el mundo, pero no son de este mundo. Versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y tú has conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 25 también dice, eso dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no le conoció, pero ellos sí le conocieron. O sea, Cristo hace una distinción clara entre aquellos que el Padre le dio y el resto de los seres humanos. Esta no es una oración por los seres humanos, no es una oración por el mundo, es una oración por sus discípulos, hermanos, por los suyos. Hace una distinción. Yo no ruego, dice, por el mundo, sino por los que me diste. Toda la humanidad sin Cristo vive en rebelión en contra de Dios. Vive en rebelión en contra del señorío de Cristo. Pero la única
diferencia más marcada que encontramos entre el mundo y nosotros es que nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. No nos rebelamos en contra de la autoridad de Cristo, sino que nosotros creemos en el unigénito Hijo de Dios. Creemos en aquel que nos salvó y murió por nosotros. Entonces aquellos que son propiedad de Dios, que se someten al señorío de Cristo, mostrarán en sus vidas un reflejo del carácter del Señor. Ellos conocen a Dios. Y como Dios es santo, ellos también serán santos. Vivirán diferentes. De manera diferente al mundo. Diferente a los de afuera. No podemos ser igual al mundo. Si tú analizas tu vida y tú ves a la gente del mundo lo que les gusta, lo que les atrae, con lo que sueñan y tus deseos son los mismos, entonces probablemente nunca has sido transformado por el Señor. Un creyente es distinto al mundo. Entonces en su oración Cristo no ora por el mundo, sino ora por los suyos. En el versículo 12 también vemos que estos creyentes que el Padre le dio a Cristo perseveran en la fe. Versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hermano, el Padre le regala creyentes al Hijo, y el Hijo los guarda en la mano. Ninguno de ellos se perderá. Dice Juan capítulo 10, el que leímos: no se perderán jamás, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Entonces esa salvación que el Hijo le da a ellos, no pueden perderla, es segura. Están ellos seguros en la mano de su Padre. Y hermanos, note que esta oración Jesús la hace un poco antes de que Judas le entregara. Y aquí dice: el único que se perdió fue el hijo de perdición. Pero no porque él perdió la salvación, sino porque nunca la tuvo. Era un hijo de perdición. Era del maligno. Pero Jesús ora antes de que Pedro le negara. Jesús ora antes de que sus discípulos le abandonaran. Y dice estas verdades: yo lo guardé y ninguno se perdió. O sea, un creyente puede pasar por valles, un creyente puede pasar, como vimos en la mañana, por desánimos, por enfriamientos, por incluso pecados, como pasaron estos discípulos, pero aún así Dios nos guarda. Hermanos, Dios nos ha guardado a pesar de todos nuestros errores y pecados. Y por eso estamos aquí, porque si fuera por nosotros estaríamos en otro lado. Es la gracia de Dios en nosotros. Me encanta cuando Cristo habla con Pedro, cuando Pedro le va a negar y anuncia su negación. Y el Señor le dice: Pedro, y yo veo palabras de amor de Cristo, hermano, a pesar de que, Pedro, no, yo, Señor, doy la vida por ti. Pedro, entiende. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por... No, Pedro, no es así. Estás hablando de tu orgullo. No estás dispuesto a dar la vida por mí. Pero ¿sabes qué, Pedro? Le dice el Señor: yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Hermanos, si no nos hemos perdido es porque el Señor oró por nosotros en Juan capítulo 17. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, el Señor asegura su retorno. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, ahora tú vas a afirmar el corazón de ellos. Tú vas a pastorearlo. Y después, cuando Cristo lo restaura y le pregunta 3 veces en su resurrección: Pedro, ¿me amas? Bueno, apacienta mis corderos, muéstrame ese amor. Ahora dirigiendo la iglesia, pastoreándola, apacienta mis corderos. Y el Pedro ya era distinto, ¿cierto? Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo, Pedro le dice. Tú sabes que te amo. Cuando Pedro le niega, dice uno de los evangelios, creo que es Lucas, dice: vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Yo imagino ese llanto de Pedro, hermano. Amargamente. Llorando y arrepentido de haberle fallado a su Señor. Pero ¿saben lo precioso de nuestro Señor? Es que cuando somos humillados por nuestro pecado, el Señor permite que seamos humillados. Él no nos deja en la humillación. 50 días después, en Pentecostés, que ocurría 50 días después de la Pascua, Pedro predica el tremendo sermón de Hechos capítulo 2. 50 días después, Pedro ya había entendido todo. Pedro había entendido que no eran sus fuerzas, que no eran sus capacidades. Pedro había entendido que no dependía de él, sino del poder del Señor. Y predica ese sermón. Ustedes, a Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
y predica ese sermón donde creyeron 3.000 personas. Mire la forma de restaurar el Señor. No nos deja en el hoyo, sino que nos saca de ahí para su servicio, pero para su gloria, no para la nuestra. Entonces, si estás coqueteando con el mundo, si estás entretenido en tu mente en la idea de volver atrás, pretendes descansar en que Dios, a veces descansamos en eso, que Dios es misericordioso, te perdonará. Bueno, eso es un engaño. Eso es un engaño. Un creyente verdadero persevera en la fe. Un creyente verdadero sigue adelante. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice Hebreos 10. Entonces es una evidencia de que somos hijos de Dios, de que perseveramos en la fe, de que si bien hay momentos de debilidad, hay momentos de desánimo, hay momentos de caídas dolorosas, el Señor nos levanta para seguir adelante. Y perseveramos en la fe porque Él nos preserva, porque Él nos guarda sin caída, porque Él oró por nosotros en Juan capítulo 17, porque Él pidió por nosotros al Padre para que nuestra fe no faltara, porque Él oró, Padre, guárdalos en tu nombre. Porque yo los guardaba mientras estaba aquí, pero ahora guárdalos. Guárdalos. Entonces le debemos el estar aquí, el estar en el Señor, a la oración, a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Versículo 13. También en los creyentes, hermanos, hay gozo. Y el Señor hizo todo esto para que nuestro gozo sea cumplido. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. O sea, el propósito del Señor ser glorificado, de ver la gloria de Dios en la cruz del Calvario, fue para que el gozo del creyente esté ahí, el gozo esté completo. Eso quiere decir esa frase. Nuestro gozo está en el entender que Cristo nos salvó, que Cristo nos perdonó. Hermanos, a veces lamento cuando la ingratitud llena nuestros corazones. A veces miramos nuestra vida, a veces miro mi propia vida y lo que hay es quejas. Pero Cristo oró, Cristo murió para que nosotros estemos con gozo. Por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Oró para que la cruz, para que ese momento de sufrimiento y dolor no fuera desalentador para sus discípulos, sino que fuera de gozo, para que su gozo sea cumplido. Cuando ellos entendieran, en ese momento lo desampararon, lo dejaron, pero cuando ellos entendieran lo que Jesús estaba haciendo, eso llenaría de gozo sus corazones y los motivaría a predicar el Evangelio. Cristo los amó perfectamente. Hermanos, el amor de Cristo es perfecto, a pesar de nuestro amor imperfecto, a pesar de nuestras desobediencias o nuestra obediencia imperfecta. Cristo los amó perfectamente. Ahí se cumple en Juan capítulo 13, que los amó hasta el fin, a pesar de todo lo que iban a hacer los discípulos. Y ahora, para finalizar, ¿qué Cristo pide por sus discípulos? ¿Qué es lo que pide por ellos? Bueno, lo que Cristo pide es preservación, protección para los discípulos. Mire el versículo 9 al 11. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, dice el Señor, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea, el Señor no está inconsciente, hermanos, a los peligros que nosotros vivimos en este mundo. Cristo dijo, el mundo os aborrecerá. El mundo no ama al cristianismo, el mundo está en contra de Dios, el mundo quiere perseguir a Dios y las cosas de Dios. Y cuando tú vivas una vida piadosa, una vida entregada al Señor, créeme, padecerás persecución. Habrá hostilidad de parte de mucha gente por el hecho de simplemente tú ser cristiano. ¿Sabe que me da entre risa y pena cuando la gente dice, oye, que el universo te ayude? Como si el universo pudiera hacer algo. Me parece hasta realmente que las buenas vibras y el ser, no sé cuánto te esté contigo. Hermano, qué triste. Y a veces no lo hacen. A veces cuando yo leo el diario y empiezo a ver y empiezan a hablar así, medios esotéricos, místicos en su forma de hablar, yo digo, oye, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Cómo no pueden ver al Creador detrás de esta creación? ¿Cómo no pueden ver al Creador de todo detrás del universo? Y a veces, como dice la Escritura, profesando ser sabios,
Se hicieron necios. Hermanos, disculpen la expresión, pero las estupideces que hablan a veces, cuando hablan de la creación o del más allá. Hay que tener más fe para creer esas tonteras que creer en la Biblia. Porque nuestra fe no es irracional. Nuestra fe está basada en evidencia. Yo no tengo una fe mística ni irracional. No me quitaron el cerebro cuando yo leí la Biblia. Yo leo la Biblia y veo la evidencia. Hay evidencia interna, externa, de que nuestra fe es una fe verdadera. ¿O usted cree que los discípulos hubieran estado dispuestos a morir por una mentira? ¿Por una farsa? Sino por lo que vieron sus ojos. Lo que hemos visto, esto testificamos. Evidencia. Se apareció a nosotros Jesús y a más de 500 hermanos a la vez. 500 testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Documentos históricos, escritos desde el primer siglo, que hablan de la evidencia de la resurrección de nuestro Señor. Textos escritos 700 años antes que profetizan claramente de que Cristo iba a venir un día. ¿Usted cree que yo voy a creer algo irracional? Está la evidencia, hermano. Pero la evidencia más grande era el testimonio del Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que mora en nosotros y que nos da evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios, nos da evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios y nos da evidencia de que hay un Dios en los cielos que es real y que ha creado todas las cosas y es nuestro único y verdadero Dios que oró para que nosotros seamos guardados en su nombre. Él está consciente de los peligros que nosotros vivimos. Por eso Cristo oró, guárdalos en tu nombre. ¿Qué tipo de protección pide el Señor? Bueno, que nos mantengamos aferrados a Dios a pesar de cualquier adversidad, que seamos fieles, que guardemos su palabra. Señor, guárdalos en tu nombre. Que ellos sigan adelante, sirviéndote. De los apóstoles, el único que se perdió fue Judas, como dijimos, porque él no era de Dios, era del maligno. No era oveja, era una oveja verdadera. Pero de las ovejas, de los 11, ninguno se perdió. Porque una oveja nunca se va a perder. Nunca se va a perder. ¿Sabes por qué no te has ido al mundo, hermano? ¿Sabes por qué no te has apartado de Dios? Os repito, porque Cristo oró por ti. Para que el Padre te guardara en su nombre. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que Él sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Sigue intercediendo. Porque es nuestro eterno sumo sacerdote, que está ahí en la presencia de Dios. ¿Qué más pidió Cristo para sus discípulos? Quizás lo vamos a ver con más detalle la otra semana, pero Él pidió por unidad. Hermanos, unidad, versículo 11. La parte final, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, nosotros como seres humanos tenemos una inclinación a la división. Tenemos un espíritu divisivo muchas veces. Pero cuando hay división, eso es señal de que no se está mostrando el Señor en mi vida. Cuando yo quiero apartarme, cuando quiero alejarme, no se está evidenciando el Señor en mi vida. Porque Cristo oró por la unidad de la iglesia. Ahora, no es una unidad que nosotros vamos a ver si la cumplimos o no. Esta unidad está ganada en la cruz del Calvario. Quizás a veces no se evidencia claramente en este mundo, en medio de la iglesia, pero un día se va a evidenciar cuando toda la iglesia, todo el pueblo de Dios sea uno, con un mismo sentir. A veces hoy día hay diferencias, lamentablemente, incluso entre hermanos en Cristo, incluso entre iglesias cristianas, pero esa unidad está ganada en la cruz del Calvario y un día seremos uno, alabando a Dios todos juntos. Compartimos muchas cosas. Somos hermanos, nosotros como iglesia somos hermanos unidos por la sangre de Cristo. Como dice, creo que el pastor Sugel Michelena u otro, dice somos hermanos de sangre. Dice, no, mi hermano de sangre es tal, pero esto mi hermano, no somos hermanos de sangre, dice él, porque somos hermanos por la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre por nosotros. Entonces tenemos en común la fe, tenemos en común la palabra, el mismo Dios, el mismo amor. Entonces es maravilloso pensar también en la unidad que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando celebramos la cena del Señor, nosotros vemos la unidad que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Él murió para que su pueblo esté unido. Él murió para que su pueblo sea uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hay una perfecta unidad en la Trinidad de Dios.
Cristo oró para que sus discípulos sean uno. Entonces, cuando hay división, cuando incluso yo como cristiano tengo un espíritu divisivo, entonces no estoy practicando el amor de Cristo. No estoy practicando lo que Cristo ganó en la cruz por nosotros. Ahora debemos mantener esa unidad en el vínculo de la paz, dice Efesios capítulo 4. En medio de las luchas, de las problemáticas, de las dificultades, la iglesia de Cristo no puede dividirse. Dios quiere, hermanos, que haya unidad en medio de la diversidad. Todos nosotros somos distintos. Si usted va a mi casa, usted va a encontrar costumbres distintas a las de su casa. Si yo voy a su casa, quizás digo, oye, yo no lo haría así, pero bueno, es su casa. Él lo hace así, o quizás usted no lo haría como yo lo hago. Y somos diferentes culturas, diferentes crianzas. Pero Dios quiere que haya unidad en medio de la diversidad. Dios quiere que ricos y pobres, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres se unan en un mismo sentir para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos en un mismo sentir. No hay división, no hay hombre y mujer, no hay bárbaro y escita, no hay judío ni griego. Todos somos uno en Cristo, en medio de la iglesia. Cristo oró por unidad, Cristo oró por santidad. Versículos 17 y 19. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ya no vivimos como el mundo, ya no somos iguales al mundo, ya no tenemos las costumbres que antes teníamos, no lucimos como ellos ni buscamos lo que ellos buscan. Somos distintos porque hemos sido apartados para Dios. Eso significa la palabra santidad, apartado. Fuimos sacados del mundo para vivir para Dios. ¿Saben lo que dijo Spurgeon? Que me pareció importante mencionarlo hoy día. Él dijo, la razón por qué la iglesia tiene tan poca influencia en el mundo. ¿Saben cuál es la razón por qué la iglesia tiene tan poca influencia en el mundo? Es porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. La iglesia no tiene influencia en el mundo porque el mundo tiene influencia en la iglesia. Hermano, hoy día nos encontramos en la iglesia sin santidad. Hablábamos en la reunión de pastores, tuvimos una reunión el viernes pasado. Yo no viajé, pero me conecté a la reunión y hablábamos acerca de la conferencia que vamos a hacer en La Serena en el 1 de noviembre de iglesias de Abar. Hablábamos de qué tema vamos a tocar y digamos un consenso. ¿Saben qué? Los temas que necesitamos tocar en la iglesia: enfriamiento, mundanalidad, porque es hoy día lo que ha llenado las iglesias. Los pensamientos que tenemos, y analicémoslo, hermanos, a veces son mundanos. Tal cual como piensa el mundo. Hoy día los matrimonios cristianos no quieren tener hijos, no quieren casarse. ¿Qué es eso? Mundanalidad. No es nada más que mundanalidad. Y no le ponga otro nombre. Mundanalidad. Porque eso es lo que piensa el mundo, no lo que dice la palabra de Dios. Y así, feminismo, machismo, todo lo del mundo entra en la iglesia. Pero Cristo oró por nuestra santidad. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que nos puede santificar, hermanos? Es su palabra. Es por eso que debemos profundizar en la palabra de Dios. Debemos ser hombres y mujeres de la palabra. El Espíritu Santo aplica la palabra en nuestro corazón para nuestra santidad. Pero si no está la palabra en nuestra vida diaria, entonces ¿qué va a aplicar el Espíritu en nuestro corazón? ¿Qué el Espíritu va a usar para santificarnos? Su palabra es el medio santificador que Dios ha dejado. La semilla de la palabra hará una obra en nuestro corazón. Dice Tito capítulo 2, verso 14, hablando de Cristo, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Entonces, ¿cómo avanzo en santificación? ¿Quién quiere ser más santo aquí de los creyentes? Bueno, todos. Si tú me dices, no quiero ser santo, entonces probablemente no eres un creyente. Todo creyente verdadero quiere ser más santo. Ahora la pregunta es, ¿cómo avanzo en santidad? Bueno, sumérgete en la palabra de Dios. No hay otra forma. Sumérgete en la palabra de Dios. Si tú dices, quiero ser santo, pero no leo la Biblia, entonces es imposible. Es el medio que Dios dejó para mi santidad. Deja que esa palabra penetre en lo profundo de tu corazón. Ora al Señor para que abra tus ojos y puedas ver las maravillas de su ley. La palabra va a tocar tu corazón. ¿Qué es lo que toca nuestro corazón cuando somos quebrantados? No es nada más que la palabra, hermanos. La palabra. Versículos 18 y 19. También Cristo oró por la misión que nosotros tenemos. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Tenemos una misión por la cual oró Cristo. Es la voluntad de Dios que nosotros compremos una villa, una ciudad entera y nos vamos todos los creyentes a vivir a esa ciudad apartados del mundo. ¿Es esa la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es que nosotros prediquemos en medio del mundo y seamos luz en el mundo. No ruego que los quites del mundo, dijo Jesús, sino que los guardes del mal. No que el mundo nos influencie a nosotros, sino que nosotros influenciemos al mundo. Hermano, que nuestros vecinos, nuestros cercanos, nuestra familia que no tiene a Cristo, pueda ver a Cristo en nosotros. Pueda vernos nosotros en reflejo del amor de Dios. Pueda ver en nosotros algo diferente. Pero que también nosotros tengamos siempre la intención, seamos intencionales en predicar la palabra de Dios. Les digo, a los que van a ir al evangelismo barato, no solo prediquen públicamente, vayan a hablar con la gente. Vayan a preguntarles si ellos creen en Cristo. Díganles, sepan las cosas que le aquejan, sepan lo que ellos creen, sepan lo que piensan. Porque así van a poder llegar al corazón con la palabra. Hay una misión que debemos cumplir y esa misión es la evangelización. Si no estamos evangelizando, eso también nos va a afectar espiritualmente. Debemos ser luz. Hermanos, para concluir ya, habiendo dicho todo lo que tenía que decir hoy, pensemos en que nosotros somos el objeto del amor de Dios. Eso es algo impresionante, increíble, pensar en que tú y yo hemos sido amados por Dios, por un Dios santo. Y es increíble porque ¿quiénes somos nosotros para ser amados por Dios? ¿Quiénes somos nosotros para recibir este amor que es reflejado en esta oración de Juan capítulo 17? Es una intercesión especial de nuestro Señor Jesús, que nos habla de muchas cosas, de cómo hemos visto, de la gloria de Cristo, que nos habla de cómo nosotros debemos vivir como creyentes, de cómo Él nos ha guardado, nos habla de nuestra seguridad de salvación como creyentes. Y nos habla de un Dios que es todopoderoso, que no duerme, que no descansa, que no lo necesita como nosotros, sino que Él está vigilante y está en control de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Ahora, una pregunta. Si sabemos todo esto, si entendemos todo esto, ¿qué podría angustiarnos? ¿Qué podría derribarnos a nosotros? ¿Qué calamidad sería suficiente para derribarnos como cristianos si sabemos todas estas grandes verdades? Si sabemos que el Señor nos guarda, si sabemos que Él está en control. ¿Qué podría desanimarnos si, hermanos, sabemos que Dios el Padre y Dios el Hijo están guardándonos? Están guardando a los creyentes. Personalmente están empeñados en guardarnos, en que nosotros no caigamos. Porque a veces nos angustiamos y eso nos lleva al pecado, se refleja nuestra incredulidad en medio de las dudas. Pero cuando vemos estas maravillosas promesas de la palabra de Dios, cuando vemos esta maravillosa oración de Cristo, eso debe llenarnos de gozo, de gratitud, de alabanza y de seguridad. Dios quiere que nosotros tengamos seguridad en Él, que estemos seguros en las manos de Dios. ¿Cierto? Cuando hablamos nosotros de la relación matrimonial, del esposo, la esposa, nosotros hablamos de que bíblicamente el hombre debe hacer sentir segura a su esposa, ¿cierto? Debe comportarse como un hombre de Dios para que ella esté bien, segura. Bueno, eso es lo que hace Dios con su esposa. Por eso lo decimos. Porque ¿qué hace el Señor con su esposa, con su iglesia? ¿No vas a sentirnos seguros en sus manos? Nos está diciendo, si te portas mal, tú vas a perder la salvación. No. Él nos dice, tú estás seguro en mis manos. Porque Él es el esposo por excelencia. Es el gran esposo. Entonces Él nos da seguridad. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos para Él. Nos entreguemos por completo a Él. Con todo nuestro corazón. Porque Él nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas en Cristo Jesús. Llenos de gozo. Para que su gozo sea cumplido en sí mismo. Para que ellos puedan estar rebosantes de gozo. ¿Quieres encontrar el secreto de la felicidad? Eso es lo que busca el mundo, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Hay una película que hace llorar que se llama En búsqueda de la felicidad. ¿Cierto? Pero obviamente está basada en lo humano, no en lo bíblico. Pero ¿cuál es el secreto de la felicidad? El misterio del gozo. Pero Cristo aquí lo presenta
Claramente. Ser un cristiano, un hijo de Dios, tener a Cristo, hermano, es el secreto del gozo. Si tú no eres feliz con eso, si tú no eres feliz con Cristo, entonces porque otras cosas te interesan, es porque otras cosas llenan tu corazón. Pero un creyente es feliz con Cristo, porque entiende que es el mayor tesoro que ha podido tener en la vida. El otro día leía, no sé, a alguien que decía, me gustaría que todas las personas, no recuerdo, a lo mejor era algo de redes sociales, no me acuerdo realmente, pero un millonario que decía me gustaría que todas las personas fueran millonarios. ¿Para qué? Para que entiendan que eso no da la felicidad. Para que entiendan que eso no da la dicha real del corazón. Porque el único que puede llenar tu corazón de dicha es Cristo, hermanos. Cristo, Cristo y solo Cristo. Cristo y nada más que Cristo. Persevera en Él. Síguelo a Él. Ámalo a Él. Escucha las palabras de Él. Porque si tu Biblia está polvorienta en casa, entonces tú no estás escuchando a Cristo. Pero alguien más te está hablando. A alguien estás escuchando. A alguien estás siguiendo. A alguien está influenciando tu vida. Pero que Cristo sea la influencia de nuestra vida y de nuestro corazón. Confiemos en Él, porque Él ha orado por nosotros para ser guardados en sus manos. Gloria a Cristo. Oremos al Señor. Si tú no has confiado en Cristo, bueno, hoy día es el día donde puedes confiar en Él. Donde puedes rendir tu vida a Él, donde puedes decirle, Señor, yo no había creído en ti, no había confiado en ti, bueno, perdóname, quiero ser tu hijo, quiero ser de los que el Padre le dio a Cristo, quiero ser un escogido tuyo, Señor, perdóname, y hazme tu hijo, hazme uno de los tuyos. Tienes que arrepentirte y creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Oremos. Amado Dios, agradecemos este tiempo en tu palabra, gracias por ella, gracias por esta oración tan preciosa de nuestro Salvador. Te alabamos y te damos gloria por Cristo, quien oró por nosotros para ser guardados, para ser más santos, para ser perfectos en unidad como tú lo eres, o como el Dios Trino lo es, Señor. Gracias, Padre, por esta oración tan preciosa, intercesora, sumo sacerdotal, y por el sacrificio perfecto de Cristo en nuestro favor. Ayúdanos a seguir predicando este texto la otra semana y a motivarnos y a estar meditando en la semana también sobre las grandes promesas que nos das y sobre el amor de Cristo que ha llenado nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.